sabemos que pues es positivo, y las emociones positivas generalmente no van a traer consecuencias adversas o que nos traigan consecuencias negativas. Al contrario, no todo va a seguir positivo, positivo, positivo. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso contrario? Llega mi nene o mi nena y me da la calificación y le pregunto, ¿y cómo te fue antes de ver? ¿No? Así como empezando al juicio, ¿no? ¿Y cómo te fue? Luego tajante, ¿no? Entonces la emoción desde el primer contacto pues ya es como que negativa, la que le expresamos a él. Él me responde, pues ahí ve, papi. Así como diciendo, chin, pues no me fue muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo agarro y veo las calificaciones, y aquí es donde tengo que empezar a trabajar con mi reconocimiento de emociones. Yo veo calificaciones que no consideramos buenas, ¿verdad? Y primer punto, el coco de la mayoría, matemáticas, 6. Oh, no. Y sigo viendo, y otra de las consecuencias que generalmente son graves en la primaria o secundaria, español, 6, ¡pum! Entonces ahí como que empieza mi molestia, ¿no? Una emoción de molestia. Tengo que reconocer que me molesta esa calificación. Tengo que ver que me estoy enojando, pero no debo reaccionar. Ahí la implicación de la inteligencia emocional. ¿Cómo reacciono ante mi molestia? Primero conmigo, ¿verdad? Y posteriormente, ya que vi todas sus calificaciones y que vi calificaciones de 6, de 7, de 6... e inclusive a lo mejor una reprobada, ¿no? Una opcional reprobada. Uy, pues sí, de inmediato mi molestia es inminente. Y ante la molestia inminente, por supuesto, la reacción inminente e inmediata de todo padre es: ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Qué para esto lleva a la escuela? ¿Por qué no estudias? Bla, 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 bla. Y empezamos a enjuiciar al niño o a la niña, de tal manera que no tenemos inteligencia emocional, y las emociones que a nosotros nos embargan de coraje, de frustración, de enojo e inclusive de miedo, ¡guau! ¿Vieron? Son 4 emociones en una o para una reacción de entrega de calificaciones. ¿Qué sucede con mi hijo o mi hija? Se siente mal, le transmito emoción negativa, y lo primero en él es la represión. Él se reprime, ¿no? Y se contiene. Y sí, por supuesto, ya sabe que de cierta manera en nuestra clase social, en nuestro estilo social, pues lo hizo mal, que sus calificaciones no son buenas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles fueron las opciones que manejamos de mi sentimiento emocional? Enojo, frustración y miedo. Son los 3 principales. Enojo, ¿por qué? Pues porque según mi ideología, mi enojo se respalda en que yo lo mando a la escuela a que aprenda, pero él no estudia, entonces me siento mal pagado. Ahí viene ya la frustración del por qué no puede y no quiere aprenderlo. Sí, para eso está, desde nuestra propia creencia, para eso está, ¿no? Y es lo único interesante o real que puede deber estar haciendo. Y el miedo a que pierda el año, a que lo repruebe la maestra en todo el trimestre o en todo el año, y a que tenga que repetir, que ya casi no se da actualmente con el nuevo modelo educativo, ya no se da eso de repetir años, pero sí nos da miedo a que él se quede atrás de todos los demás. Pero ese es un problema nuestro. Entonces, mis emociones me están jugando a dar una respuesta incorrecta, una reacción incorrecta con mi hijo, lo cual por supuesto lleva después a que mi hijo, dentro de sus emociones que se están apenas formando hasta la secundaria inclusive, pues tenga después un cierto recelo hacia mí, y también le generó un miedo a que me muestre después sus calificaciones, ¿verdad? Es uno de los temas principales y comunes que vemos en una familia. Ya posterior, hasta el hijo como que se esconde, ¿no? Dadas esas circunstancias de reacción de la poca inteligencia emocional que tengo, pues ya después el hijo hasta se esconde y ya no me quiere dar calificaciones, y ya no me quiere contar de cuánto sacó en la escuela, y ya no me quiere contar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque mi poca inteligencia emocional ha orillado a que sus reacciones de él ante mis reacciones eviten la comunicación sana, que es otro tema que abordaremos más adelante. Entonces, la inteligencia emocional consiste en que yo ya reconocí, o yo estoy reconociendo que me estoy molestando. Tengo que reconocer mi miedo a que le censuren, o a que le hagan repetir el año, o a que pierda el año definitivamente, y tengo que reconocer mi frustración. Pero esa frustración lleva consigo
algo detrás que yo no veo. Y es posiblemente mi falta de apoyo en los estudios para con el niño. Fatality. Ah, qué interesante, ¿verdad? Porque generalmente como adultos, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a trabajar y estamos de acá para allá y casi todo el día no estamos en casa para muchos de los que trabajan en oficina. Llegamos en la noche y así corriendo, si es que no hay nadie que los cuide, pues revisamos tareas en lo poco que nos da, pero que creen que ya es tarde, y entonces el niño pues ya nada más es casi como que gritarle, oye, ven para acá, ¿por qué no hiciste bien esto? Lo repites ahorita mismo, bla, 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 y empiezan a salir un juego de emociones terribles, que por supuesto llevan a la frustración, a la mala comunicación y a la represión de la comunicación o a la interrupción de la comunicación efectiva. Entonces, ya reconocí mis emociones ante las calificaciones de mi hijo o mi hija. ¿Qué procede? Tranquilamente, y aquí sí viene un poco de supresión de la emoción, pero no de la emoción tanto, sino de la reacción. Yo no tengo que ser un reactivo inmediato ante todas las emociones que conjuntó esa mala calificación o esas malas notas, ¿verdad? Más bien aquí, lo que nos permite generar una inteligencia emocional sana es, ok, ya descubrí los 3 elementos principales de mi molestia, ¿verdad? De mi emoción, mis 3 emociones principales negativas ante la situación. Mi hijo, por supuesto, como yo vengo arrastrando un comportamiento explosivo, reactivo ante esas emociones, pues ya tiene así como que la zozobra y el temor, ¿no? Pero si yo hago un cambio drástico a partir de mi inteligencia emocional en esta ocasión y le digo, ok, a ver, saliste bajo, y en lugar de explotar y irme sobre de él, le propongo, ¿cómo podemos mejorar estas calificaciones, hijo o hija? ¿Cómo le hacemos? ¿Te has puesto a pensar que estas calificaciones no son buenas para tu futuro? En la torre, mi hijo se va a quedar con los ojos cuadrados y va a decir, ¿qué sucede, papi? ¿O qué sucede, mami? Su emoción en ese momento va a cambiar a una sorpresa, ¿no? Como diciendo, wow. Si nos acostumbramos a recriminarlos y gritarles a lo mejor o decirles cosas feas por las calificaciones, ahora va a decir, wow, ¿qué pasó, no? Entonces se va a quedar así y seguramente o posiblemente o muy probablemente no vamos a recibir una respuesta en ese momento. Nuestra inteligencia emocional implica entonces ayudarle con esa respuesta, ¿verdad? Con nuestra inteligencia emocional podríamos optar por decirle, mira hijo, ¿qué te parece si no tenemos tiempo para ayudarle a estudiar, pues le podemos decir, mira, ¿qué te parece si en lugar de que veas, no sé, 2-3 horas la televisión en la tarde, pues le das una leída rápido a tu tema que viste ese mismo día y ya después puedes jugar o puedes hacer lo que tú quieras, ver televisión, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Todo lo aprendemos por repetición generalmente, así como por imitación. Entonces, el simple hecho de darle una leída, una repasada, ayuda muchísimo a la retención. Con eso vamos a tener un mejor desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Este es un tema muy amplio. La inteligencia emocional es gigante porque las emociones las tenemos todos los días, en cualquier momento, ¿verdad? Y es tan grande nuestra habitualidad o nuestra... ¿cómo se podría decir? Es tan grande nuestro hábito a estar experimentando emociones y cambios de emociones constantemente que inclusive en nuestros momentos de relajación, cuando estamos nosotros simplemente acostados y supuestamente sin pensar algo, nuestra caja de grillos, que es todo nuestro cerebro pensando en subconsciente, nos trae ideas y pensamientos que nos generan nuevas emociones, ¿verdad? Entonces, para con nosotros mismos debemos tener esa inteligencia emocional. Muchas veces estamos solos, pensando, ya olvidándonos del tema de la familia, de los hijos y de todo esto. Muchas veces llegamos a casa y a lo mejor no hay nadie y decimos, ay, me voy a relajar. Vamos, nos preparamos un cafecito o agarramos una cervecita del refri, lo que ustedes gusten y manden, y nos planchamos en nuestro sillón favorito y a veces, muy rara vez, pero a veces se da que no prendemos la televisión ni nada, simplemente nos acostamos, ¡pum! Tenemos nuestro cigarrito, nuestra cerveza o lo que ustedes gusten, lo que ustedes acostumbren, y nos echamos un trago y nuestra caja de grillos empieza a revolotear, ¿no? Y a hacer ruido con pensamientos que de repente nos quedamos así como,
Y empiezan las emociones. Ay, ya me preocupé. Úchala. Y ahora, y tengo que pagar esto, y tengo que ver cómo saco esto, y tengo que hacer esto, o nos viene el trabajo, ¿no? Uy, y me acordé de un proyecto que no hice y que tenía que empezar el día de hoy, o me acordé de una tarea que debía ejecutar, y entonces nuestra emoción empieza a moverse inmediatamente. ¿Cómo gestiono mis emociones propias? De la misma manera, y en el caso de las emociones propias, si son por cuestión de trabajo, no hay nada mejor que un plan. Nadie nos ha enseñado a hacer planes de trabajo, planes de estudio, planes de desarrollo. Eso no existe en nuestra mentalidad social. Y eso es algo que nos ayuda mucho con nuestra inteligencia emocional. Un plan de solución, en lugar de estar rumiando y mastica y mastica y mastica el problema, el olvido o lo que sea que nos está generando una emoción, tal vez de conflicto, tal vez de ¿qué será? Tal vez inclusive de miedo, porque si no lo entregamos a tiempo, pues nuestro jefe nos puede reprender o podemos tener una consecuencia económica negativa dada la falta de la entrega de ese trabajo, no sé, miles de cosas. En lugar de generarnos eso, ¿por qué no generarnos emocionalmente un bien? Empezando por fabricar un plan de solución, ¿verdad? Generalmente estamos acostumbrados, y es que así es nuestra sociedad, nos enseñan a masticar, a ser rumiantes del problema. Y eso nos genera una emoción de frustración, de miedo, de conflicto, de enojo, inclusive con nosotros mismos, y nos empezamos a recriminar y a decir cosas feas, que por qué no lo hicimos, y nos enfocamos en el problema. Esto no es ser inteligente emocionalmente. Para tener inteligencia emocional, ¿por qué no mejor nos enfocamos en la solución? Esto es darnos inteligencia emocional a nosotros mismos. Ok, tengo este conflicto y dejé de hacer esto o debía haber entregado esto hoy. Ok. Bueno, ahorita estoy en un momento de relajación, pero como ya me entró el conflicto, pues ok, dejamos la relajación y vamos a darle una solución, vamos a hacer un plan de solución. ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué puedo hacer para solucionar el conflicto o el inconveniente? Bueno, pues puedo hacer, y entonces planeo por prioridades, ¿qué es lo más importante de hacer para iniciar? Bueno, pues, y ya dependiendo de eso, yo voy a ver que mi emoción de frustración, de enojo y de todo, cambia automáticamente porque le empiezo a dar una solución. Tal puede ser nuestro cambio de emoción, de enfocarnos en una solución en lugar de enfocarnos en el problema. Tal puede ser el cambio que al momento de haber concluido con nuestro plan de acción para ejecutar en la solución del problema o del conflicto, que inclusive terminando podemos terminar contentos y sintiéndonos autogratificados e inclusive alabándonos y diciendo qué bueno soy, le acabo de dar solución. Y entonces se acaba el conflicto, y a lo mejor después de eso, si yo sigo solo en mi casita, ahora sí me siento y disfruto de mi cervecita o de lo que haya tenido en mano o en mente tranquilamente, y me di un beneficio emocional porque en lugar de enfocarme en el conflicto, me enfoqué en la solución. Lo interesante posterior para continuar con mi inteligencia emocional es, ok, ya le puse una solución, ya la escribí, porque eso es importantísimo, siempre escribirlo. Nuestros pensamientos tienen una vigencia, y si nuestros pensamientos son de conflicto, su vigencia, si no está enfocada en la solución, es muy grande. Pero el enfoque en las soluciones, como no tenemos cerebralmente, no tenemos generado ese estándar, ¿verdad? O ese hábito de soluciones, las ideas de solución tienen una vigencia muy corta. Y si yo no lo apunto, si yo no lo plasmo en un papel, en mi iPhone, en mi smartphone, en mi computadora o en lo que sea, para que no se me olvide, ¿qué creen que va a suceder en el momento de ejecutar la acción de solución? Pues que ya no me voy a acordar de todo lo que debió haber hecho. Eso implica que mi inteligencia emocional realmente no concluyó en un fin bueno. Y se quedó exclusivamente en una idea. Y las ideas, si no se plasman en papel o si no se plasman en un lugar para no olvidarlas, dejan de ser buenas ideas, convirtiéndose en un conflicto más. Ahí está el secreto de la inteligencia emocional. Nuestra inteligencia emocional concluye en la ejecución del plan establecido para la solución del conflicto. ¿Ahora entienden por qué es inteligencia emocional y no conocimiento emocional?
Si fuera conocimiento emocional, pues yo me quedaría nada si ya conozco que me sucedió y ya. Pero